Hola Guillermo, encantada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esther? Muy contento de estar aquí, de compartir este espacio contigo y bueno, un gusto. Muy bien, oye, es un placer también hacer colaboraciones contigo y porque nuestro público, nuestros seguidores de alguna manera, seguro que están muy interesados por el campo de la neurociencia, ya que hoy, pues bueno, se está abriendo bastante a la gente y tú, bueno, como eres experto, quería pues hablar un poco eso de la biología del comportamiento, de cómo, de las conductas humanas, ¿no? ¿Qué pasa por dentro en el sistema nervioso a nivel hormonal, a nivel neuronal? Y eso, y a ver qué nos cuentas, cómo aprendemos de ti. Por supuesto, claro que sí, Esther. Bueno, es un tema muy interesante. En efecto, las neurociencias han tomado un campo muy importante bueno, en lo que es como tal la ciencia actual. Yo siempre lo he dicho, lo que son neurociencias, astronomía y ciencias genéticas prácticamente son el boom de esta época, ¿no? De este siglo. Entonces, definitivamente las neurociencias son muy importantes, pero podríamos decir que todavía estamos en pañales. Puesto que, bueno, todavía hay mucho que investigar. Ya sabemos muchísimo acerca del comportamiento humano, pero bueno, realmente esto es muy extenso, tú bien lo sabes, realmente las ciencias del comportamiento abarcan muchas áreas, abarcan muchos conocimientos y bueno, definitivamente todavía falta mucho que aprender y bueno, eso nos puede motivar claramente a seguir estudiando, ¿no? Cuéntanos un poco de desde dónde, cuándo empezaste, ¿no? En el tema de la neurociencia y por qué te interesó tanto y bueno, un poco pues el recorrido que llevas en este tema, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues en un principio yo estaba interesado en las neurociencias. Eh, Esto empezó en la facultad, definitivamente. Yo hice mi servicio social en lo que sería ahorita el Centro Especializado en Neurocirugía y Neurociencias México. En este campo, en esta área, pues yo me dedicaba a hacer ciertas evaluaciones neuropsicológicas, ciertas evaluaciones a algunos pacientes que tenían diferentes trastornos, algunos más relacionados a una cuestión neurológica, otros más relacionados a una cuestión psiquiátrica. Y creo que en realidad ahí nació mi verdadero amor por esto. Ya estaba interesado en ellas, ¿no? Como lo mencionaba, pero aquí es donde comenzó realmente mi amor por las neurociencias. Entonces, bueno, fue una etapa muy interesante, aprendí bastante y claramente cambió mucho mi perspectiva con respecto al comportamiento humano. Eh, no sé tú, yo al menos en la facultad tuve una formación más bien psicoanalítica, muy distinto, ¿no? Y bueno, por eso digo que prácticamente trabajar en este lugar me cambió mucho la percepción con respecto al comportamiento humano, con respecto a cómo funcionamos, ¿verdad? Qué interesante. A ver, la verdad es que aquí en España se da sobre todo la terapia cognitivo-conductual. Entiendo. Bueno, la Ujú. terapia cognitivo-conductual es muy buena, ¿no? Muy interesante también de estudiar. Y bueno, al menos no sé allá cómo esté la situación. Aquí en México como que hay esta eh, controversia constante, este pique entre teorías cognitiva-conductuales, ¿no? Y teorías justamente psicoanalíticas. Ujú. Entonces, bueno, Mm. pues definitivamente las neurociencias incluso podrían llegar a ser un puente entre estas dos áreas. Ojo, lo que estoy diciendo es un poco polémico, Ujú. pero yo lo veo así, ¿no? Es muy interesante hablar de neurociencias porque creeríamos que nuestro comportamiento se ve afectado únicamente cuando consumimos ciertas sustancias, ciertas drogas, ¿no? Y la realidad es que esto no es así. Nuestro cerebro está conformado por estructuras que funcionan con puras sustancias. Es decir, todo el tiempo nuestro cerebro está funcionando por medio de drogas, algunas naturales, algunas que vamos adquiriendo conforme pasa el día, ¿no? Consumir cafeína, consumir azúcar,
pues afecta nuestro comportamiento, aunque nosotros no lo notemos. Bueno, es todo un tema, ¿no? El decir que nuestro cerebro está repleto de drogas, que nuestro cerebro funciona con base en las drogas. Parece muy interesante el tema, sobre todo por también un poco relacionado con la nutrición, ¿no? Porque estamos expuestos al tema del café, el azúcar, como los procesados, como algo muy del día a día. Y no sé hasta qué punto este tema puede afectar a nuestro sistema nervioso y a nuestro comportamiento, nuestras emociones. Bueno, definitivamente, aquí hay que aclarar, ¿no? Cuando decimos droga, en realidad estamos hablando de cualquier sustancia, de cualquier fármaco que afecte nuestro sistema nervioso. Así sea azúcar, como lo mencionaba, así sea nicotina, cafeína, son sustancias que aunque a veces consumimos en la cotidianidad, sí afectan nuestro sistema nervioso. Y definitivamente, esto que mencionas es muy interesante. Eh, Somos lo que comemos, o al menos nuestro cerebro se vuelve lo que comemos, esto es un hecho, ¿no? Si mejoramos nuestra alimentación, definitivamente nuestro comportamiento cambia. O incluso puedes hacer algún experimento en donde consumas cierta comida chatarra o mucho alcohol y notarás que tu comportamiento como que se vuelve más irritable, tu conducta se vuelve más lenta en algún aspecto. Ujú. Entonces, definitivamente lo que consumimos, lo que comemos, lo que tomamos, va a afectar nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos funcionando con sustancias bioquímicas, con drogas, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de alimentos, por ejemplo, alteran más el sistema nervioso? ¿Qué alimentos dirías que son perjudiciales para la salud mental? Bueno, en cuestión de salud mental, grasas saturadas, todo lo que son grasas saturadas, harinas muy refinadas, alcohol, evidentemente ciertos tipos de drogas, sobre todo las que son muy sintéticas, pues pueden llegar a afectar bastante nuestro comportamiento, ¿no? Ujú. El alcohol se ha visto en ciertos estudios que sí afecta mucho las funciones ejecutivas. De alguna forma, lo que produce es que eh, nuestro lóbulo frontal, ¿no? Empiece a tener cierto tipo de fallas, por así decirlo. Nuestro lóbulo frontal, ¿no? Es el que se encarga de toda la cuestión lógica, de la planeación, eh, de poder ejecutar ciertas tareas con éxito, ¿no? Por eso es muy gracioso, ¿no? Cuando consumimos cierto alcohol en alguna reunión, en alguna fiesta, podemos notar que nuestro comportamiento se vuelve un poco más errático, ¿no? Planear ya es un poco más difícil, pensar lógicamente también bastante difícil el alcohol. Entonces, bueno, definitivamente el alcohol podría decirse que es una sustancia que puede llegar a ser bastante dañina para nuestro sistema nervioso. El tema de los procesados también, por ejemplo, son bastante dañinos en ese sentido. Definitivamente, bueno, ya lo hemos empezado a notar a lo largo de los años, que hay cierto tipo de alimentos procesados que lo que producen es una inflamación en nuestro organismo, de tal forma que pues se inflama no solo nuestro corazón, antes creíamos eso, ¿no? Que las grasas, ciertas harinas, lo que hacía era que inflamaban nuestro corazón y nuestras arterias. Hoy en día sabemos que a pesar de que esto es cierto, también es una verdad que afecta a nuestro cerebro. Nuestro cerebro empieza a generar una inflamación, órganos como los intestinos, como el estómago, también se inflaman. Y bueno, aquí se produce una serie de situaciones metabólicas que, bueno, definitivamente pues no son benéficas, al contrario, son bastante dañinas para nuestra salud. Últimamente se ha notado mucho en ciertos estudios, que de hecho voy a dejar aquí en la descripción del video, si me lo permites, Sí, claro. ciertos estudios relacionados a cómo la actividad gastrointestinal puede llegar a afectar nuestro cerebro,
¿no? Ya hay una relación directa entre intestinos y cerebro, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos de ansiedad. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo tiene un componente, bueno, tiene una relación con la actividad gástrica muy importante, cosa que no se había notado hasta apenas hace unos cuantos años. Por ejemplo, se ha probado ciertas dietas libres de gluten con algunos de estos pacientes y en un tiempo, a lo mejor de unos 2 o 3 meses, libres de gluten, ha mejorado muchísimo su actividad mental. Las rumiaciones mentales disminuyen significativamente, las compulsiones, los pensamientos intrusivos, la ansiedad misma de este trastorno, pues disminuye significativamente, lo que podría pues hacernos pensar que dietas libres de gluten, dietas bastante saludables, más naturales, por así decirlo, pues podrían ayudarnos a combatir cierto tipo de trastornos de ansiedad, lo cual creo que es un avance muy bueno, muy significativo, y además pues podría ayudarnos bastante en otro tipo de tratamientos, ¿no? Ya no solo es que tengas un tratamiento terapéutico, un tratamiento farmacológico, sino que una simple dieta puede llegar a hacer una diferencia bastante importante. Qué interesante. Es que también, por ejemplo, tengo un gran amigo que se llama Mario Luna, no sé si te suena, es de un Por youtuber. supuesto, Mario Luna, el creador del NetKaizen, ¿no? Sí, sí, bueno, y él, por ejemplo, me ha introducido mucho en el tema de la dieta paleolítica, ¿no? Y que se basa en prescindir del tema de los lácteos. Yo es que estoy ahora empezando en todo ese tema, yo no tengo ni idea, pero bueno, lo básico que entiendo es que prescindes de los lácteos, del gluten y de las legumbres. Sí, ¿Y tú crees que eso, por ejemplo, puede afectar al sistema nervioso? por supuesto, para bien, claramente. Eh, Como lo mencionaba anteriormente, se ha visto que cierto tipo de dietas muy naturales, por así decirlo, pueden llegar a ejercer una gran diferencia a nuestro nivel mental, nuestro nivel neurológico. Ahora, ¿no? También aquí hay que hacer un paréntesis y me voy a meter a lo mejor en un tema un poquito polémico, medio espinoso, pero se tiene la idea de que lo natural siempre es mejor que lo artificial, ¿no? Que lo sintético. Ujú. Y esto pues no es del todo cierto, ¿no? Por ejemplo, cierto tipo de corporaciones te venden algunas carnes, algunos productos, ¿no? Que se supone son orgánicos. Pues sí son orgánicos, pero de alguna forma también tuvieron algún proceso, eh, pues no natural, me explico. Es decir, estos animales finalmente fueron alimentados con cierto tipo de alimentos, ¿no? Que a lo mejor no estarían mmm, en un hábitat totalmente natural. No es lo mismo a lo mejor que alimentes a ciertas vacas o a ciertos pollos de un solo alimento, no lo sé, cierto tipo de frutos, que si estos animales estuvieran en un hábitat libre, ¿me explico? O sea, Claro. evidentemente van a absorber una cantidad de nutrientes, pues no sé cómo decirlo, más naturales, por así decirlo, en este hábitat justamente libre, Ujú, de pasto, de ¿no? tal forma que pudiera llegar a beneficiarte más si te comes esa vaca, si te comes ese pollo, Ujú. es si lo haces en un hábitat donde está todo más controlado, ¿me explico? Sí, claro. Digo que es un tema muy polémico porque evidentemente hay muchos intereses detrás de todo esto. Sí. Eh, Aquí no deseo a lo mejor meter tanta ideología, tanta cizaña, pero por ejemplo, en mi caso yo no consumo carnes, ¿no? Ujú, Consumo una dieta bastante vegetariana, por así decirlo, y a ujú. mí me ha traído beneficios, Vale. ¿no? En este caso, en mi caso. Pero sí es un hecho que hay que personalizar cada dieta, ¿no? No es lo mismo que a mí me funcione esta dieta a otra persona, ¿no? A lo mejor hay otras personas donde una dieta
al contrario, muy carnívora, podría llegarles a hacer bastante, bastante sentido, podría cuadrarse bastante bien con su sistema nervioso, con su sistema digestivo. Claro. Entonces, hasta eso también hay que poder de alguna forma personalizar, individualizar, por así decirlo, los tratamientos en Claro. cuestión de dietas. Sí, también es un poco a prueba de ensayo-error, ¿no? Porque Por es supuesto. como la psicología, ¿no? La nutrición también es como muy que aún está por investigar, porque depende con quién hables, te dice una cosa, ¿no? Dicen que los psicólogos, los médicos son como los relojes, ¿no? Mm, Nunca están sincronizados todos al mismo tiempo, en la misma hora, ¿no? Siempre hay diferencias. Esto es un hecho. Lo que sí puedo decir es que definitivamente hay dietas que son muchísimo mejores que otras. Y una dieta paleolítica podría llegar a ser bastante benéfica, sobre todo cuando hablamos de trastornos de ansiedad. La leche por ahí también, ¿no? Había sido un tema sí, en algún momento de si era saludable o no consumir leche. Eh, lo que sea de alguna forma visto, la leche puede llegar a producir más mucosa, a lo mejor en ciertos órganos, ¿no? En los pulmones, en el estómago, lo cual pudiera llegar a generar procesos pues más lentos, que tu metabolismo se vea un poco más lento. Sobre todo porque hay también leches que son muy, muy grasosas, ¿no? ujú, Bueno, aquí tendríamos que de alguna forma visualizar qué tipo de semillas, ¿no? mm, Habrá algunas que son más benéficas que otras, pero por ejemplo, hablando del tema de la leche o del gluten, pues aquí sí ya está todavía más estudiada la situación, ¿no? De hecho, hay ciertos grupos que dicen que, ciertos grupos genetistas, ¿no? Que mencionan que la leche, pues es algo que no deberíamos consumir propiamente los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque nosotros no tenemos la capacidad molecular metabólica de poder sintetizar, de poder de alguna forma asimilar lo que es la leche como tal. Lo tenemos cuando somos niños, cuando somos bebés, pero ya de adultos, pues resulta un poco más difícil. Y bueno, aquí también hay que de alguna forma visualizar cuál sería la situación, ¿no? O sea, no es lo mismo consumir seguramente leche recién de granja, ¿no? Recién salida de una vaca, de una cabra, mm. que tomar la leche que consumimos comercialmente a lo mejor en los supermercados, ¿verdad? Que ya son leches que pasaron por procesos industriales bastante importantes. Eso en el sentido de la leche. Ujú. En cuestión del gluten, por ejemplo, es muy obvio, de alguna forma. Cuando nosotros consumimos demasiado pan, demasiada cerveza, demasiados productos altos en gluten, tendemos a engordar, ¿no? Ujú. Tendemos a subir de peso, tendemos a vernos más chonchos, como más inflamados. Y esto, bueno, pues evidentemente es porque justamente está habiendo una inflamación interna. Nuestros órganos están inflamados, nuestros intestinos, por ejemplo. Como lo mencionaba anteriormente, se han hecho estudios en personas que tienen ansiedad, les quitan el gluten y evidentemente mejora bastante su comportamiento, su conducta. Las conductas ansiosas disminuyen e incluso ellos mismos mencionan cierta claridad en el pensamiento. Te digo que el estudio era, creo que fueron 90 días sin gluten en personas con trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y qué alimentos entonces serían como los prohibidos? Bueno, prohibidos, los que se podría experimentar a ver si la persona con ansiedad se podría quitar. ¿Qué alimentos? Que todos aquellos alimentos que llevan gluten. Ok, el gluten, por ejemplo, ¿no? Pastas, cerveza, panes, cierto tipo a lo mejor
de harinas, ¿no? O sea, no solo pan, bueno, en España no sé qué tipo de pan vendan realmente, ¿no? Aquí en México se consume muchísimo pan, se vende mucho pan de dulce, en tartas, en pasteles, todo esto habría que dejarlo a un lado. El alcohol definitivamente. Y sí, la leche también podría llegar a ser, digo, todavía no es tan seguro, esto todavía está en prueba, ¿no? Pero lo que se ha arrojado es justamente que la leche puede llegar a generar demasiada mucosa en nuestro cuerpo y esto prácticamente generaría que nuestros procesos mentales, nuestros procesos cerebrales se vieran afectados de alguna forma. Vamos a ser un poco más lentos, incluso más allá de la cuestión cerebral, ¿no? Tú consume cantidades de leche, de gluten, incluso hasta tu olor corporal va a cambiar, ¿sí? El olor de nuestro cuerpo cambia cuando consumes leche y cuando no la consumes. Otro tipo de alimentos que estarían prohibidos, por así decirlo, en personas con ansiedad serían los refrescos, las bebidas azucaradas. El azúcar también puede llegar a afectar nuestro cerebro de alguna forma, ¿sí? Demasiada azúcar alenta todo lo que sería nuestra neocorteza, por así decirlo, y empezamos a disminuir ciertos procesos abstractos, ciertos procesos del juicio, de nuestro razonamiento, ¿no? Consume demasiada azúcar y te vas a sentir como cansado, como aletargado, ¿no? Y teniendo ansiedad, bueno, pues esto es peor aún. Muy bien, es que me parece muy interesante, ¿no? Porque la gente se fija mucho en los problemas de salud físicos que pueden producir pues eso, comer ciertos alimentos, ¿no? Como el azúcar, ¿no? Que te puede producir enfermedades a largo plazo. Pero claro, yo siempre he tenido más curiosidad, porque es mi campo, ¿no? En el tema del comportamiento humano. Por eso te pregunto tanto de cómo afecta lo que comemos a nuestras Sí, emociones. bueno, es que definitivamente lo hemos estado viendo, ¿no? En el campo de las neurociencias en los últimos años, es que son los procesos inflamatorios los que podrían llegar a afectar nuestro comportamiento, ¿no? Ya sea, aquí estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de comida, pero evidentemente si habláramos de otro tipo de situaciones, por ejemplo, cierto tipo de virus, ¿no? Cierto tipo de procesos virales pudieran llegar a generarnos un gran problema cerebral. De hecho, prácticamente eso es lo que eh, se vio con el coronavirus, ¿no? Tristemente, el coronavirus afectó muchísimo a personas que ya tenían ciertos procesos inflamatorios, ¿no? Las personas de alto riesgo cuando surgió esta situación, pues eran personas que tenían enfermedades cardiovasculares, ciertas enfermedades, la obesidad es una enfermedad, ¿no? Cierto tipo de problemas ya del corazón, incluso ciertos trastornos neurológicos podían agravarse con el coronavirus, ¿no? Y es por esto, porque se ha estado estudiando mucho que los virus pueden llegar a generar respuestas inflamatorias a nivel sistema nervioso. Esto es letal, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer justamente, pues es optar por dietas, optar por hábitos que nos desinflamen, que generen que nuestro cuerpo esté en un estado de desinflamatorio y de alguna forma eso nos ayudaría bastante a sentirnos mejor. Técnicamente, muchas de las enfermedades que padecemos en la cotidianidad son producto de cierta inflamación en el organismo, incluida la ansiedad y la depresión, definitivamente. Es interesante, pues sí, porque, claro, no sé, yo nunca, no conozco a ningún psicólogo que te diga, que te pregunte sobre lo que comes, ¿no? Sobre cómo, para saber si eso le está afectando, ¿no? Por eso creo que es ahí, la psicología tiene que meterse mucho también en el tema de nutrición, y más ahora que se están aprendiendo, ¿no? Este tipo de nuevos conocimientos.
Bueno, pues ya nuestros pacientes y nuestros seguidores ya saben bueno, si tienen problemas de ansiedad y depresión, pues que intenten limitarse lo más posible, ¿no? El tema del gluten para poder, pues eso, reducir al menos no es que se vaya a reducir completamente, pero por lo que has contado, pues que se reduzca a un mínimo del tema de la ansiedad y síntomas depresivos.